¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez y quería hacer un comentario en esta ocasión con motivo de los sucesos violentos que se dieron esta semana en Buenos Aires como consecuencia de una marcha de protesta de criminales que fungen de hinchas de fútbol, lo que en Argentina llamamos barra bravas, donde además se sumaron en una marcha de protesta contra el gobierno de Javier Milei, donde se sumaron los sectores de izquierda, fueron promovidos por el kirchnerismo, hay intendentes kirchneristas del conurbano bonaerense denunciados, pero además de la violencia que ejercieron estos grupos insurgentes, delincuenciales e izquierdizantes, hay un antecedente tremebundo. Desde España, el homicida, el ex jefe terrorista Mario Firmenich, grabó un video previo a la marcha alentando a los barra bravas a ir a la marcha. O sea, la escoria de la sociedad junta contra el gobierno de los argentinos de bien encabezado por Javier Milei, el gobierno que representa a los argentinos de bien. Y en este caso, ¿quiénes fueron los argentinos de bien? Las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, que tuvieron que padecer históricamente el oprobio, el destrato, el repudio, el desprecio institucional por la basura garantista, abolicionista, que siempre ha estado a favor de los delincuentes, de los criminales, de los terroristas, de los insurgentes, de la delincuencia piquetera y de toda roña perturbadora del orden público. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando algún policía tenía que reprimir a estos salvajes, enseguida afloraba el mantra: no hay que criminalizar la protesta. Una protesta puede ser legítima en tanto y en cuanto se haga en una plaza pública, sin cortar la calle, sin impedir el tránsito, sin perturbar a los demás, simplemente con consignas, una pancarta, un cántico, un orador. Eso es una protesta. Delinquir no es una protesta. Atentar contra el orden público, la propiedad pública, la propiedad privada y contra la policía no es una protesta. Eso es un acto de barbarie, insurgencia, que es una etapa previa a la guerrilla y el terrorismo. Es una gradación delictiva que tiene un estadio de violencia y organización menor a lo que sería un ejército guerrillero o una organización terrorista, pero no deja por ello de ser un acto delictivo del cual surgen heridos, muertos, etc. La policía afortunadamente reprimió, y desde este canal vamos a estar del lado siempre de las fuerzas del orden, en este caso de la policía, así como estamos a favor de las Fuerzas Armadas que hemos reivindicado siempre. Y como dice el presidente Milei, los encapuchados son los malos, los de azul, los policías, esos son los buenos. Esos son los argentinos de bien, que tienen sueldos miserables por culpa de tantos años de decadencia y salen a custodiar los bienes humanos y los bienes físicos y los bienes inherentes, la propiedad privada, pública, el orden, poniendo el pellejo. Salen a la calle y no saben si van a volver, porque pueden ser víctimas de una acción terrorista, como en Argentina hubo tantas veces, del narcotráfico, afortunadamente hoy contra las cuerdas gracias a la determinación de Javier Milei y su ministro Patricia Bullrich. Y sin embargo, algunos cuestionaron que esta dicotomía entre argentinos de bien quiere decir que hay argentinos del mal. Y que es una dicotomía estigmatizante, muy tajante. No es tan difícil diferenciar al hombre honesto que trabaja, que paga sus impuestos, que cumple con la ley, que tiene un proyecto de vida en el contexto de una comunidad sin perturbar los derechos de terceros, y esta banda de delincuentes
alentados por la mafia kirchnerista y el homicida Firmenich. Insólitamente, Victoria Villarruel, que afortunadamente hace mucho que no hablaba, salió a hablar y a solidarizarse con todos, o sea, con los policías heridos y con los delincuentes heridos, a todos por igual, de manera equivalente. O sea que si un delincuente entra a mi casa y yo me defiendo y le pego un tiro, y porque entró por la ventana armado y le rompo un brazo de un tiro, se solidariza con el delincuente. Pero ¿desde cuándo hay que solidarizarse con el que va a delinquir de manera agresiva, violentando a los que estaban enfrente, que eran los policías, custodios del orden, y que como la policía en reacción defensiva, o sea, una reacción legítima? ¿Y cuál es la reacción legítima? Aquella que está llamada a repeler la agresión del delincuente o del enemigo del orden y de la ley, que de hecho se trataban los manifestantes. O sea que es el delincuente que va a robar un banco y es herido, hay que ahora solidarizarse. Pero ¿para qué gobierno se presentó Victoria Villarruel en calidad de vicepresidente por generosidad de Javier Milei? Yo digo, siempre estuvo sospechosamente mal asesorada porque se demarcó siempre del gobierno de Javier Milei. Afortunadamente se llamó a silencio en los últimos tiempos porque no dejaba cagada por hacer. Reaparece 10 segundos y otra vez dice una barbaridad funcional al enemigo, al delincuente y a Mario Firmenich. Es insólito. Murió un fotógrafo y ahora todos lloran y claman castigo, se enfurecen con la policía porque murió un fotógrafo. El fotógrafo estaba en el medio de la gresca salvaje entre los delincuentes y la policía. Es lamentable que haya muerto un fotógrafo, pero es un trabajo tremendamente riesgoso. Es habitual en las guerras que los corresponsales de guerra mueran, o porque explota una bomba, o porque hay balas que van y vienen desde cualquier lugar, disparos perdidos. En ese tipo de situaciones es un trabajo tremendamente riesgoso. ¿Y por qué es tremendamente riesgoso cubrir una marcha de protesta? Bueno, cubrir una marcha de protesta no conlleva ningún riesgo. Uno va, puede tomar fotos de los manifestantes, puede entrevistar a los manifestantes, que lo hacen dentro de la ley. Ahora, esto no fue una marcha de protesta. Esto fue una batalla campal entre los delincuentes de izquierda, el kirchnerismo, los barra bravas y los emisarios de Firmenich y las fuerzas del orden, la policía. Si yo me meto en el medio a tratar de obtener mi superfoto, hacelo. Pero ten en cuenta que el riesgo es enorme. El riesgo es enorme. El riesgo que corre un alpinista que quiere escalar el Everest o la cordillera de los Andes. El riesgo que corre un policía cuando elige abrazar esa profesión. El militar que elige abrazar esa profesión y de repente se encuentra envuelto en una guerra. El riesgo que corre un automovilista deportivo que te anda a una velocidad tremenda y cualquier maniobra, cualquier incidente le lleva la vida. El riesgo que corre un albañil cuando se sube en el 8º piso de un andamio para martillar una pared. Bueno, hay trabajos que conllevan un riesgo. Lamentablemente, desafortunadamente, el fotógrafo voluntariamente se sometió a una situación de riesgo y murió. Lo lamentamos, pero basta de echarle culpas a la policía, porque si hubiese habido una legítima marcha de protesta, la policía no tendría que haber reaccionado. Y si la policía tuvo que reaccionar fue porque hubo una agresión previa, una acción previa. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos responsables y culpables de la muerte del fotógrafo? Los manifestantes, golpistas y delincuentes que obraron y operaron contra el gobierno de los argentinos de bien, contra el gobierno de Javier Milei, al cual, desde que asumió, todos estos sinvergüenzas
que sometieron a la Argentina en la pobreza, en la ignominia, en la decadencia cultural, moral, institucional, económica, en el envilecimiento de las costumbres, en la ausencia de Estado de Derecho, en la ausencia del funcionamiento de las diferentes dependencias del Estado, en una situación de anomia, en una situación de Estado fallido, en donde más del 55% de los argentinos eran pobres. Con un año de Milei, ya el 33% de los argentinos son pobres. O sea que 10 millones de personas dejaron de ser pobres gracias al gobierno de los argentinos de bien que preside Javier Milei. Sin embargo, hace un año que están tratando de voltearlo y de entorpecer todas sus leyes en el marco del Congreso, pero no solamente eso, de entorpecer el orden público y llevar adelante acciones de fuerza y violencia para voltearlo. Bueno, no lo van a poder hacer. ¿Saben por qué? Porque en las próximas elecciones, los argentinos de bien vamos a votar a nuestro legítimo representante, al partido de nuestro legítimo representante, que hoy está sacando a la Argentina de la postración en la que nos metieron estos sinvergüenzas, estos salvajes, estos malvados, estos pervertidos, estos delincuentes. Y con ello, la musculatura política que tendrá el gobierno será otra. Será otra. Y así como hay que hacer un ajuste y un reacomodamiento brutal en la economía que se está haciendo, por algo la inflación bajó de la manera en la cual bajó, después de tener una inflación crónica que llegó a su pico máximo de expresión en el año en el cual asumió Javier Milei, como consecuencia de la irresponsabilidad y de la inmoralidad de Alberto Fernández, Cristina Fernández y el ministro de Economía, que era Sergio Massa. Esta runfla, estos energúmenos, nos sumieron a una inflación del 17.000% anual mayorista. Hoy la inflación, acabo de leer en el diario, anualizada, ronda en el 60% en solo un año. En solo un año. Que todavía es alta, por supuesto, no por culpa de Milei. También hay que reacomodar el orden público. Hay que combatir a la delincuencia, al narcoterrorismo y a todas estas organizaciones con la máxima brutalidad posible. Para tal fin, hay que respaldar a las Fuerzas Armadas, hay que respaldar a las fuerzas policiales y hay que cambiar y endurecer la legislación para poder reprimir a estos salvajes con la máxima brutalidad. Lamentablemente, la Argentina, en el año 94, por instigación de Raúl Alfonsín, socialdemócrata, ex abogado de los guerrilleros del ERP, la organización homicida que en la década del 70 intentó tomar el poder para imponer un régimen, una tiranía de inspiración castrocomunista, y después fue un patético y pésimo presidente de Argentina, del cual huyó del cargo 6 meses antes de terminar su mandato, sumiendo a la Argentina en la hiperinflación más alta del mundo, de la historia mundial económica, después de la hiperinflación alemana de 1923. Alfonsín, cuando se reformó la Constitución en el 94, en contubernio con Carlos Menem, incluyeron diferentes pactos internacionales. Creo que uno de ellos es el Pacto de San José de Costa Rica, que creo que es en ese pacto puntual donde al tener estos tratados rango constitucional, desafortunadamente la Argentina no puede aplicar la pena de muerte. Pero ya que no podemos aplicar la pena de muerte, por lo menos que se puedan aplicar la máxima pena posible para con estos salvajes. Se verá cuál. Hay que endurecer el código penal y los estados provinciales tienen que reformar el código de procedimiento y darle amplias facultades a la policía para custodiar a los argentinos de bien. Ningún país próspero funciona con delincuentes en la calle haciendo lo que quieren y atentando contra los derechos de los demás. Ninguna empresa, ningún capitalista, ningún inversionista va a ir a poner su dinero a un país inseguro. Argentina es mucho más seguro que hace un año, pero falta mucho, por culpa del garantismo jurídico, entre otras cosas, o el abolicionismo jurídico, entre otras cosas, que es otra
de las falencias ideológicas y valóricas en las cuales nos ha sometido la izquierda gubernamental. Llámese kirchnerismo o durante el infértil e improductivo y cobarde gobierno del timorato pusilánime de Mauricio Macri. Entonces, tenemos que aplicar una economía de mercado, la única que funciona y ha demostrado sacar de la pobreza a los países. Pero también tenemos que aplicar una economía, una política pública de represión brutal y total contra el delito y los desviados que se apartan de la ley y del Estado de Derecho, recrudeciendo las penas, ampliando el poder represivo de la policía y eventualmente reformando leyes para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la policía en el combate contra los que atentan contra los derechos legítimos de los argentinos de bien. Perdón si hoy estuve exaltado, pero los manejos demagógicos de la prensa hipócrita que se quedó sin pauta y los periodistas zurdos y progresistas que egresan de las universidades públicas y privadas como consecuencia de textos de estudio y de profesores zurdos que le lavan la cabeza a los alumnos desde que ingresan a la facultad y de los medios de comunicación del establishment, lo que han hecho es que ahora tengamos que sentir compasión por los delincuentes y no desprecio por los delincuentes. Y a quienes sí se debería respaldar es precisamente a los que arriesgan la vida por un sueldo de miseria, como consecuencia de políticas económicas desastrosas que hemos padecido durante décadas. Esta es una pelea entre los argentinos del bien y los argentinos del mal. Esto no es lo que dijo Milei. Yo vengo a profundizar la grieta. Él no vino demagógicamente a cerrar la grieta. Y contra los perversos y los malvados no hay conciliación. No debe haber conciliación. No debe haber diálogo. Hay que aplastarlos dentro de la ley con la máxima brutalidad posible. Dentro de la ley. Y si no hay ley, hay que crear esa ley represiva que sea lo más drástica y severa que los márgenes institucionales permitan. Un abrazo, los quiero mucho. Hasta el próximo vídeo. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.